El sonido de los cubiertos chocando contra los platos de porcelana se mezclaba con el murmullo incómodo del comedor. Era la primera cena familiar desde que Daniel y Laura se comprometieron y aunque ella había preparado cada detalle con esmero, nada podía borrar el peso del juicio que sentía sobre sus hombros. Las paredes altas de la mansión Salcedo, cubiertas de cuadros y candelabros, parecían observarla con la misma severidad que los ojos de su futura suegra. Laura había crecido en un barrio humilde de las afueras, hija de un conductor de autobús y una costurera. Había trabajado duro para estudiar magisterio y aunque su salario no era grande, amaba enseñar. Pero esa noche, en la mesa de los Salcedo, la pasión por su profesión parecía insignificante frente a los trajes, las joyas y las miradas cargadas de arrogancia que la rodeaban. Daniel le apretó la mano bajo la mesa, en un gesto silencioso de apoyo. Él sabía que su madre, doña Patricia, no aprobaba la relación, y que la cena de compromiso sería una prueba más que una celebración. «Así que tú eres la maestra», dijo Patricia con una sonrisa que sonaba más a evaluación que a amabilidad. «Qué noble oficio, aunque poco rentable, ¿no?». Laura sonrió con delicadeza, tratando de no perder la calma. «Sí, enseño en una escuela pública. No es el trabajo más lucrativo, pero me da mucha satisfacción». «Satisfacción», repitió Patricia, revolviendo el vino en su copa. «Supongo que eso debe compensar el no poder darse ciertos gustos». Daniel frunció el ceño. «Mamá, por favor». «No lo digo con mala intención, hijo», respondió ella con un tono tan dulce como venenoso. «Solo me preocupa que no entiendas la responsabilidad que tienes. Eres el heredero del grupo Salcedo y necesitas a alguien que pueda acompañarte en tu mundo, no, que te quite el brillo». Laura bajó la mirada, sintiendo cómo la humillación le ardía en el pecho. El resto de los comensales observaban en silencio como si presenciaran una obra incómoda. Nadie se atrevía a intervenir. Don Ernesto, el patriarca, permanecía sentado en la cabecera, sin decir una palabra. Su rostro sereno era un misterio, sus ojos, una mezcla de observación y paciencia. Daniel se irguió, dispuesto a defender a la mujer que amaba. «Laura no me quita el brillo, mamá. Ella es mi equilibrio». «Tu equilibrio», repitió Patricia con sarcasmo. «Qué romántico. Pero, cariño, el amor no paga cuentas ni sostiene imperios». Laura quiso responder, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Respiró hondo, intentando mantenerse firme. Sabía que no debía rebajarse a discutir, pero cada palabra de su suegra era un golpe invisible. Fue entonces cuando otra voz se unió a la conversación con una sonrisa burlona. «Mamá tiene razón, hermano», dijo Mauricio, el hermano menor de Daniel, mientras cortaba un pedazo de carne con exagerada lentitud. «No es lo mismo manejar cifras millonarias que corregir cuadernos». Varios de los presentes rieron, algunos con nerviosismo, otros con complicidad. Daniel golpeó suavemente la mesa con su puño cerrado. «Basta, Mauricio». «¿Qué?», se encogió de hombros el joven. «No digo nada malo. Solo me parece curioso que nuestro futuro director esté comprometido con alguien que gana en un mes lo que nosotros gastamos en un almuerzo». Laura lo miró fijamente. Su voz salió tranquila, aunque cargada de orgullo. «Y aún así, mi trabajo tiene más sentido que el de muchos que solo viven de lo que otros construyeron». El silencio se hizo pesado. La respuesta de Laura cayó como una piedra en medio de un estanque. Mauricio fingió sonreír, pero su rostro se tensó. «¿Qué carácter?», comentó Patricia. «Aunque un poco de humildad no le vendría mal». Daniel estaba a punto de replicar, pero don Ernesto levantó una mano. El simple gesto bastó para que todos callaran. El patriarca dejó su copa sobre la mesa y habló con voz grave, pausada. «Humildad no significa quedarse callado cuando te faltan el respeto, Patricia». Su esposa bajó la vista, sin atreverse a responder. El peso de su autoridad era absoluto. «Laura tiene razón», continuó don Ernesto. «En esta familia algunos se han olvidado de lo que realmente vale una persona. Y no es su cuenta bancaria». Mauricio se removió en su asiento, incómodo, pero no se rindió. «Con todo respeto, padre, tampoco podemos fingir que el dinero no importa. No cualquiera puede ser un Salcedo». Don Ernesto lo miró con una mezcla de decepción y cansancio. «¿Y tú crees que nacer con este apellido te hace digno de él?». Mauricio bajó la mirada, pero murmuró lo suficiente para ser oído. «Solo digo que hay niveles». El silencio se hizo insoportable.
Laura sintió que las lágrimas le ardían detrás de los ojos, pero se negó a mostrarse débil. Don Ernesto se levantó lentamente de su silla. El ruido de la madera contra el piso resonó con fuerza. Caminó hasta ponerse detrás de Mauricio, quien comenzó a palidecer. ¿Sabes quién fue tu bisabuelo, muchacho?, preguntó con voz baja pero imponente. Un campesino que trabajaba 12 horas al día para que yo pudiera estudiar. ¿Crees que le habría gustado escuchar a su bisnieto decir que hay gente que no merece sentarse en esta mesa? Mauricio no respondió. Sus labios temblaron. Si volviera a oír algo así, continuó don Ernesto, te aseguro que te haría recordar tus raíces de la forma más dura posible. La tensión se cortaba en el aire. Daniel respiró con alivio al ver que su padre ponía un alto a la humillación. Laura, en cambio, apenas podía creer lo que ocurría. El patriarca se volvió hacia ella y suavizó el tono. Laura, hija, tú no tienes por qué disculparte por ser quien eres. La gente que enseña, que forma a los demás, merece respeto. Sin maestros no habría empresarios, ni ingenieros, ni médicos. Ella lo miró conmovida. Gracias, don Ernesto. Él asintió. No me dé las gracias. Solo espero que se les grabe en la cabeza a todos los presentes que el valor humano no se mide en dinero. Patricia bajó la mirada, ofendida pero sin palabras. Mauricio se mantuvo inmóvil, avergonzado. Don Ernesto regresó a su asiento, tomó su copa y dio un sorbo lento. Ahora podemos continuar con la cena, dijo con calma, aunque me temo que el sabor del vino se ha echado a perder. Nadie se atrevió a hablar durante varios minutos. Los sonidos habituales, los cubiertos, las conversaciones, las risas, desaparecieron por completo. Solo quedaba la tensión flotando en el aire. Laura, intentando recuperar la compostura, comió en silencio. Daniel la miró con ternura, y en sus ojos había una mezcla de orgullo y tristeza. Después de un rato, el patriarca rompió el silencio. Daniel, dime, ¿cuándo piensan fijar la fecha de la boda? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Daniel sonrió débilmente. Aún no lo hemos decidido, padre, pero esperamos hacerlo pronto. Bien, dijo Ernesto. Y espero que sea aquí, en esta casa. Patricia lo miró con alarma. Aquí. Sí, me gustaría que esta familia aprendiera lo que significa la unión, no solo de nombres, sino de valores. Laura lo miró con emoción contenida. Sentía que, de alguna manera, aquel hombre poderoso había comprendido lo que ella representaba: honestidad, esfuerzo y dignidad. Cuando la cena terminó, Daniel y Laura salieron al jardín para respirar. El aire nocturno era fresco y tranquilo, en contraste con la tensión del comedor. Lo siento, dijo Daniel, apretando su mano. Prometo que no volverás a pasar por algo así. No te disculpes, respondió Laura con una serenidad que lo sorprendió. Lo que pasó esta noche me dolió, sí, pero también me mostró quién eres tú, y quién es tú. Padre. Daniel sonrió con tristeza, y también quién es mi familia. Laura lo abrazó. Las familias no siempre se eligen, pero el respeto sí. Dentro de la casa, don Ernesto observaba desde una ventana. Su mirada, seria pero pensativa, seguía a la pareja. Sabía que esa cena marcaría un antes y un después. Había visto en Laura una fortaleza que no esperaba, y en su hijo, una lealtad que le recordaba a su juventud. Pero también había visto algo más, la podredumbre silenciosa que el dinero había sembrado en su familia. Cuando todos se retiraron a sus habitaciones, él se quedó solo en el comedor. Miró la mesa vacía, el mantel manchado de vino, los platos sin recoger. En aquel silencio comprendió algo que lo inquietó profundamente: si no hacía algo pronto, el apellido Salcedo terminaría perdiendo su valor, no por falta de dinero, sino por falta de humanidad. Y así, mientras el reloj marcaba la medianoche, el viejo patriarca tomó una decisión. Al día siguiente, reuniría a toda la familia. Lo que tenía que decir cambiaría para siempre el destino de los Salcedo. Y todo, absolutamente todo, había comenzado con un insulto en la mesa. La mañana siguiente amaneció gris sobre la mansión Salcedo. Una neblina espesa cubría el jardín y las fuentes, como si el cielo reflejara la tensión que aún flotaba en el aire después de la cena anterior. Los sirvientes caminaban con pasos contenidos, sabiendo que el ambiente era delicado. Algo había cambiado la noche anterior, aunque nadie sabía exactamente qué. Daniel despertó temprano, sin haber dormido bien. Se vistió con rapidez y bajó a la cocina en busca de café.
Encontró a Laura ya despierta, sentada junto a la ventana, mirando el amanecer con expresión preocupada. Tenía una taza entre las manos pero no había bebido ni un sorbo. No pude dormir, dijo ella, sin girarse. Daniel se acercó y le acarició el hombro. Lo imaginé. No dejo de pensar en todo lo que pasó anoche, confesó ella. Siento que, sin querer, encendí algo en tu familia. Daniel suspiró. No fue culpa tuya, Laura. Fuiste la única que mantuvo la dignidad. Los demás, simplemente mostraron quiénes son. Antes de que ella respondiera, un mayordomo entró con un sobre en la mano. El señor Ernesto los espera en el despacho. A usted y a toda la familia. Dijo que era urgente. Daniel y Laura se miraron. Él asintió con un gesto serio. Vamos. Cuando llegaron al despacho, ya estaban todos. Patricia, con el rostro tenso y los labios apretados, Mauricio, con ojeras y gesto de fastidio, y varios miembros de la junta familiar, que miraban a todos con discreción, como si intuyeran que algo importante estaba por suceder. Don Ernesto estaba de pie, apoyado en su bastón, junto a una carpeta gruesa de documentos. Su mirada era serena, pero sus ojos guardaban una determinación que imponía respeto. Gracias por venir, dijo con voz grave. Lo que tengo que decir no puede esperar más. Todos guardaron silencio. Anoche, continuó, durante la cena, escuché palabras que jamás debieron pronunciarse en esta casa. Palabras que revelaron la verdadera enfermedad de nuestra familia, la soberbia. Mauricio se removió en su asiento, incómodo. Patricia entrelazó las manos. Durante años, prosiguió el patriarca, he trabajado para construir un legado, un nombre que se respete. Pero me temo que ese respeto se ha confundido con miedo y la riqueza con superioridad. No puedo permitir que eso siga. ¿Qué estás diciendo, Ernesto?, preguntó Patricia, intentando mantener la calma. Él la miró fijamente. Estoy diciendo que, desde hoy, dejaré la presidencia del Grupo Salcedo. El silencio fue total. ¿Qué?, exclamó Mauricio, poniéndose de pie. Eso no tiene sentido. No puedes renunciar así. Si puedo, replicó Ernesto. Y ya he firmado los documentos. Patricia se levantó también, con el rostro descompuesto. ¿Y a quién piensas dejarle todo? A Daniel. Todavía no está preparado. Ernesto asintió. A Daniel, sí. Pero no estará solo. La mirada del patriarca se dirigió entonces hacia Laura. Ella se estremeció, confundida. Laura será parte de su consejo personal, dijo con voz firme. Quiero que sea ella quien le recuerde siempre lo que anoche defendió, los valores que esta familia olvidó. Los murmullos estallaron entre los presentes. Patricia no lo podía creer. A esa chica, exclamó con desprecio. Una maestra pública dirigiendo una empresa multimillonaria. Una maestra, corrigió Ernesto con tono cortante. Una mujer que enseña que forma mentes y corazones. Y eso vale más que cualquier accionista que solo sepa hablar de dinero. Mauricio golpeó la mesa con el puño. Esto es una locura. No pienso aceptarlo. No te estoy pidiendo que lo aceptes, dijo el patriarca, clavando la mirada en él. Te estoy diciendo que, si no lo haces, quedarás fuera de la empresa. Fuera, repitió, incrédulo. Fuera del grupo y del testamento. La frase cayó como un trueno. Patricia palideció. Ernesto, ¿cómo puedes hablar así con tu propio hijo? Porque ya no lo reconozco como tal si desprecia a los demás por su origen, respondió el anciano. Un apellido no da derecho a pisar a nadie. Laura intentó intervenir con voz temblorosa. Don Ernesto, por favor, no quiero ser motivo de conflicto. El patriarca se volvió hacia ella, más sereno. No lo eres, hija. Eres el motivo para que por fin esta familia mire en el espejo y vea en qué se ha convertido. Sus palabras fueron un golpe silencioso. Nadie más habló. Ernesto tomó la carpeta y la extendió hacia Daniel. Aquí tienes los documentos. Eres el nuevo presidente, y quiero que dirijas con el corazón, no con la arrogancia. Daniel dudó. Padre, esto es demasiado. No, dijo Ernesto. Es justo. Y necesario. El joven lo miró con los ojos humedecidos. Prometo honrar lo que usted y mamá construyeron. El anciano sonrió con nostalgia. Eso espero, hijo. Mauricio, furioso, se levantó y salió dando un portazo. Patricia lo siguió, sin mirar atrás. El silencio volvió al despacho. Ernesto se sentó lentamente en su sillón, agotado pero en paz. Laura y Daniel se quedaron de pie frente a él.
Gracias, murmuró ella, aún con la voz quebrada. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mí. No tienes que agradecer nada, respondió el patriarca. Solo prométeme una cosa, no cambies. No dejes que el dinero apague lo que te hace distinta. Laura asintió con lágrimas contenidas, se lo prometo. Durante las semanas siguientes, la noticia se propagó por todos los medios. El magnate Ernesto Salcedo cede su imperio a su hijo mayor y a su futura nuera. Los titulares se llenaron de especulaciones. Algunos decían que el anciano había perdido la razón, otros que había hecho un acto de justicia. Dentro de la familia, la división fue inevitable. Mauricio intentó impugnar la decisión, pero los abogados fueron tajantes, los documentos estaban en regla, firmados y legalizados. Su rabia creció hasta convertirse en resentimiento. Patricia, humillada ante la alta sociedad, se retiró de los eventos familiares, refugiándose en viajes y apariciones discretas. Daniel, con el apoyo de Laura, asumió la dirección del grupo. Juntos comenzaron una transformación profunda. Introdujeron becas para los hijos de los empleados, programas educativos y redujeron los lujos innecesarios. En las reuniones, Laura siempre estaba a su lado, discreta pero firme, recordándole que el verdadero liderazgo no estaba en mandar, sino en inspirar. Don Ernesto observaba todo con orgullo. Aunque ya no participaba en la gestión diaria, se reunía con ellos cada semana para escuchar los avances. Su salud empezó a debilitarse, pero su espíritu seguía tan fuerte como siempre. Un día, mientras paseaban por el jardín, Ernesto le dijo a Laura, «¿Sabes? Cuando te vi por primera vez en esa cena, supe que cambiarías todo. No por lo que dijiste, sino por cómo lo dijiste. La dignidad no necesita gritar». Ella sonrió, «Usted cambió más cosas que yo, don Ernesto». Tal vez, admitió, «pero necesitaba que alguien me recordara por qué comencé todo esto. Y fuiste tú». Un año después la mansión volvió a llenarse de flores y luces. Esta vez no para una cena incómoda, sino para una boda. Laura y Daniel decidieron casarse allí mismo, en el mismo comedor donde todo había comenzado. El ambiente era distinto. Los rostros eran sinceros, las risas reales. Patricia no asistió, y Mauricio tampoco, pero nadie los extrañó. La familia había aprendido que la ausencia de quienes no valoran el amor no es una pérdida, sino una bendición. Don Ernesto, aunque ya caminaba con dificultad, insistió en acompañar a Laura hasta el altar. Llevaba un traje gris y una sonrisa serena. «Nunca imaginé que acabaría llevando a una maestra al altar», bromeó suavemente. «Ni yo que sería llevada por un patriarca», respondió ella, sonriendo. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los invitados aplaudieron. Ernesto, emocionado, se acercó a la pareja. «Laura», dijo, tomando sus manos, «un insulto en mi mesa cambió el destino de todos. Pero también me enseñó que el respeto, cuando se defiende con dignidad, tiene más fuerza que cualquier fortuna». Ella lloró, abrazándolo con cariño. «Gracias por creer en mí». Él le susurró, «Gracias a ti por recordarme quién fui». Poco después, el patriarca se retiró definitivamente de los negocios, dejando todo en manos de Daniel y Laura. El grupo Salcedo floreció como nunca antes, con proyectos sociales que llevaron su nombre a ser sinónimo de esperanza y no de arrogancia. Los trabajadores hablaban de «la maestra que cambió la empresa», y su historia se convirtió en inspiración para muchos. Don Ernesto, ya anciano, solía sentarse en su jardín a ver a sus nietos correr. A veces con una sonrisa melancólica, recordaba aquella cena fatídica y pensaba que tal vez el destino había usado la humillación como herramienta para revelar la verdad. Porque aquel insulto, que en su momento pareció un acto cruel, había sido el catalizador de una transformación. No solo de una familia, sino de una forma de entender la vida. Una noche, mientras el viento movía las hojas de los rosales, Laura se acercó al viejo patriarca con una manta en las manos. «¿Tiene frío?», le dijo, cubriéndolo con cuidado. Él la miró con ternura. «No, hija. Estoy en paz. He visto cómo el respeto volvió a esta casa. Eso calienta más que cualquier manta». Laura se sentó junto a él, y juntos miraron el cielo estrellado. «¿Sabe?», murmuró ella, «a veces pienso que todo empezó por una ofensa». «Así es como comienzan los grandes cambios», respondió Ernesto con voz débil pero firme. «Con alguien que se atreve a responder con dignidad». Esa noche, el anciano sonrió por última vez.
Murió tranquilo, sabiendo que su apellido ya no estaba manchado por la soberbia, sino iluminado por la humildad. Años después, en una placa de mármol frente al edificio principal del Grupo Salcedo, se leía una frase que Laura había mandado grabar. El respeto no se exige con poder, se gana con ejemplo. Y así, el recuerdo de aquella cena, el insulto, la vergüenza, la valentía, quedó grabado para siempre como el punto de partida de una nueva historia. Una historia donde un insulto en la mesa no destruyó a una familia, sino que la hizo renacer.